Pregunta 4 del Catecismo de Heidelberg. ¿Qué pide la ley de Dios de nosotros? Ya vimos cómo podemos conocer nuestro estado, cómo podemos conocer nuestra inmoralidad, nuestra miseria, y es a través de la ley de Dios, la revelación de su carácter. Pero ahora, ¿qué nos pide la ley? Es la pregunta del Catecismo. ¿Qué podemos ver en la ley que nos muestra nuestra miseria? Y es bastante simple. Cristo nos enseñó resumidamente en Mateo 22, 37 al 40: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y más grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces acá nos está diciendo, básicamente, hay dos puntos, dos grandes mandamientos en los que podemos decir qué requiere la ley, qué pide la ley del ser humano. Si la ley es la revelación del carácter de Dios, nosotros como seres creados a su imagen tenemos una responsabilidad ante Dios y ante nuestros hermanos, nuestros prójimos, nuestros seres humanos, otros seres humanos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y lo que pide es bastante simple. Tenemos toda la ley y los profetas, que es lo que conocemos como todo el Antiguo Testamento. Toda la revelación de Dios se resume en dos máximas increíbles. La primera es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primero y más grande mandamiento. Y cuando entramos en el contexto de esta pregunta en Mateo, vemos que los fariseos se reúnen al ver que Jesús había hecho callar a los saduceos. Entonces, a lo largo de Mateo 27, hemos visto como ellos, los saduceos y sus enemigos en general quieren tenderle una trampa. Y lo prueban con preguntas respecto a la resurrección, respecto a quién servir, a quién pagar impuestos, ese tipo de preguntas. Finalmente los ha dejado callados a todos, incluso a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Entonces, el punto de esta pregunta no es, como vamos a ver en otros pasajes, una intención honesta de realmente conocer de todo lo que Dios nos ha revelado, qué es lo más importante, cuál debería ser nuestra prioridad en cómo vivir. A eso nos podemos referir como mandamiento. De todo lo que Dios ha revelado, ¿cuál es el centro de cómo debemos vivir? Ellos quieren que diga algo que no esté de acuerdo a sus estándares para probarle decir que está equivocado, para decir que no entiende, etcétera, etcétera. Jesús les responde de la manera más simple: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más grande de los mandamientos, o el más importante de los mandamientos. Lo veremos un poco más adelante, pero esto está tomado de la Shema, la declaración monoteísta y más importante para el mundo judío respecto a Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestro deber ante Dios? Y no solo es servir a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con toda nuestra mente. No es simplemente hacer lo que nos manda hacer con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con toda nuestra mente, sino el amor es lo más importante. Y eso lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento, que hay gente que puede obedecer las cosas, pero no amar a Dios, sino amarse a ellos mismos y amar su propia gloria y buscar su propia gloria. Cuando vamos al más importante de todos, no es solo lo que hacemos, sino la intención de todo lo que hacemos. Y esto va de acuerdo a lo que Jesús nos enseña constantemente. No son las acciones, no son los comportamientos los que determinan la moralidad en sí, sino la intención del corazón. Si uno no comete adulterio, pero comete adulterio en el corazón, ya lo cometió. Y tenemos que entender corazón no como el lugar de nuestras emociones, no como la definición
moderna que tenemos de corazón y occidental que tenemos de corazón. Cuando en el Antiguo Testamento hablamos de corazón, y esto es una cita, lo vamos a ver más adelante en otros pasajes paralelos. Cuando hablamos en el Antiguo Testamento de corazón, Lev o Levav, estamos hablando del ser interior. Nuestra mente, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras emociones, todo lo que somos por dentro. Ese es el corazón. Es decir, debemos amar a Dios por encima de todo con todo lo que somos. Ese es el primero y el más importante de los mandamientos. Eso es el propósito principal para lo que existimos. Para amar a Dios, a Yahweh, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con toda nuestra mente. Todo lo que abarca y todo lo que simboliza nuestra existencia debe amar al Señor, por encima de cualquier cosa. Por eso Jesús puede decir con toda autoridad: el que ama a alguien más que a mí no es digno de mí. Porque en el trono de nuestras vidas o está Dios o somos completamente idólatras. El segundo mandamiento, el segundo semejante es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo repite Jesús. El segundo que se parece a este o se parece a este es: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ya tenemos a Dios y nuestra responsabilidad vertical como sacerdotes, siervos del rey, virreyes con autoridad delegada por Dios. Pero también tenemos una dimensión horizontal, como sacerdotes y como virreyes del mundo que Él creó. Y eso significa que, de nuevo, no es solo desear el bien de mi prójimo, y no es solo hacer cosas buenas para mi prójimo, es amar a mi prójimo como me amo a mí mismo. Y esto nos lleva de vuelta a nuestro mismo corazón. ¿Por qué amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Porque en la realidad es que nuestro trono, nuestro reino, es de nosotros. Esa fue la decisión en el jardín y esa es la decisión que hemos tomado desde entonces. Nuestro mundo gira en torno a nosotros y creemos que el universo gira en torno a nosotros y queremos que lo haga. Y hacemos todo esfuerzo en nuestro estado natural para ser primeros en todo. Todo es acerca de mí, todo es mi bienestar, todo es mi éxito, todo es lo que es bueno para mí. Si de esa misma forma amáramos al prójimo, cumpliríamos la ley de los profetas, amando a Dios en primer lugar. La dimensión vertical, la dimensión horizontal. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Queremos entender que Dios nos ha revelado de sí mismo y cómo eso impacta quiénes somos nosotros y cómo debemos vivir. Tenemos que mirar estos dos grandes mandamientos. Y estos son sacados, como ya lo dije, de pasajes muy importantes del Antiguo Testamento. Deuteronomio 6, 4 y 5 es el inicio de la Shema, o la Shema en sí misma, de el pueblo de Israel. Ellos van a entrar a la tierra prometida y esta es la declaración más importante para el mundo judío, una de las oraciones más importantes desde ese momento hasta nuestros días. Dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Solo hay un Dios y ese Dios es Yahweh. Por lo tanto, debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, todo lo que somos por dentro, toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas. Todo lo que somos, todo lo que damos, todo lo que tenemos en nosotros debe amar a Dios, porque Él es nuestro Dios. Como comunidad del pacto solo hay un Dios, y esa ha sido la promesa siempre, desde Abraham: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso es el Dios de esta comunidad del pacto, es el único Dios,
No hay otro Dios para nosotros. Y no solo no hay otro Dios para nosotros, solo hay un Yahweh. No hay otro Dios similar a Yahweh. Él es Dios de dioses y Rey, Señor de señores. Y de esa gran declaración viene nuestro amor. Ya viendo todo lo que ha hecho, desde el éxodo de Egipto hasta este momento que va a ser antes de la entrada a la tierra prometida. Vemos el cumplimiento de sus promesas, vemos su amor fiel, y nuestra respuesta como pueblo debe ser amarlo fielmente. Y finalmente, tenemos el segundo mandamiento que es similar, es: no seas vengativo con tu prójimo ni te guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Y en este contexto de Levítico 19 vemos constantemente una repetición de mandamientos que siempre atentan contra el prójimo: el no mentir, el no robar, el cuidar del extranjero, etc. En medio de todo esto, Dios nos recuerda algo importante. Todo esto se cumple si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso está sustentado en la misma realidad que Deuteronomio 6. Él es el Señor. Él es Yahweh. Él es nuestro Dios. Él es el Dios creador que hizo a la humanidad a su imagen y semejanza, y tenemos una responsabilidad con Él y con nuestros hermanos humanos, con la humanidad. Él va primero, y en segundo lugar van la realidad horizontal, donde debemos gobernar de acuerdo a esta realidad vertical todo a nuestro alrededor. Y estudiándolo en pasajes paralelos, vemos que Jesús estaba citando la Shema. Les dice en Marcos 12, 29 y 31: Oye Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Contestó Jesús: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo que ya hemos visto constantemente, pero acá lo que nos dice es que Jesús le respondió con la Torá, con la gran revelación de Dios. Empieza con la revelación de quién es Dios, y luego qué debemos hacer nosotros en relación a esa realidad. Él es nuestro único Señor, Él es nuestro único Dios, y por eso debemos amarlo. Lo mismo dice el Catecismo de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. ¿De qué viene esa realidad? De que Él es nuestro creador, Él fue el que nos hizo. Y por eso debemos amarlo a Él, con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Y en segundo lugar, basados en esa realidad, también hizo una humanidad con la que tenemos que convivir y virreinar y bigobernar este mundo. Y todo eso debe hacerse en amor al prójimo. Lucas nos da un poco más de contexto en lo que ellos querían hacer, ¿no? No solo era hacerlo caer, y esto viene en el contexto de lo que vamos a conocer como la historia del buen samaritano. Y es que esto no era algo que Jesús únicamente enseñaba, era único para Jesús, sino era conocimiento incluso de gente que nosotros señalamos como hipócritas y lo peor de lo peor y los enemigos de la historia. Esta gente que estudiaba la ley, que era experta en la ley, entendía esta realidad. Eso es lo que Dios espera de nosotros, de todos nosotros, incluso si no lo hacemos, como esta gente que lo conocía y no lo hacía. En esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto se lo responde alguien a Jesús, un experto en la ley, un abogado. Ellos conocen esta realidad. Cuando nos exponemos a la revelación de Dios, esto es bastante claro.
Esto no es algo que solo por ser especiales y por tener un conocimiento místico y especial de la escritura llegamos a la conclusión de, ni solo porque Jesús nos lo dice claramente. Incluso un experto en la ley tenía este conocimiento básico. Y lo vemos porque en los pasajes que vimos anteriormente donde querían poner a prueba a Jesús, todos le dijeron que tenía razón. Porque esto no era un conocimiento oculto. Esto era algo obvio. Cuando somos expuestos a la revelación de Dios, esto es algo obvio para todos nosotros. Dios, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y a los demás como nos amamos a nosotros mismos. En eso se resumen toda la ley y los profetas. En eso se resume toda la revelación divina de quién es Dios y basado en esa realidad, qué se debe esperar de nosotros y cuál es nuestra responsabilidad y nuestro deber como seres hechos a su imagen y semejanza. Y esto es importante entenderlo. Porque hoy en día tenemos muy en claro el segundo mandamiento, el segundo gran mandamiento. Amar a tu prójimo como nosotros, como a ti mismo. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero el primero lo dejamos completamente olvidado. Completamente olvidado. Hasta el punto que incluso definimos pecado como lo que lastima a mi prójimo. O lo que afecta a mi prójimo. O es pecado si le hace daño a los demás. Por eso pecados que antes eran claros, hoy en día son redefinidos porque decimos no le hace daño a nadie que dos personas se amen de una forma o de la otra. No hace daño que yo defina mi identidad basado en lo que yo quiera definirle, porque no le hace daño a nadie. Y tú no puedes ofender a nadie ni buscar lastimar a nadie por lo que ellos creen o dicen, porque tenemos claro, amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Pero debemos entender que el primero y más importante es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, ser fuerza y mente, con todo lo que somos, con todas nuestras capacidades y habilidades. No empezamos de abajo para arriba, empezamos de arriba para abajo. Queremos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, tenemos que amar al Señor nuestro Dios, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todo lo que hacemos. Eso es lo que Dios pide de nosotros como seres humanos. Eso se puede poner en mucho más detalle, definitivamente, en mandamientos específicos, en situaciones específicas, pero este es el estándar bíblico. Este es el estándar bíblico de qué se espera del hombre ante Dios. Y aquí es donde podemos ver la pregunta anterior, cómo nos revela nuestro estado, porque cuando nos comparamos con esto, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros en nuestro estado natural? ¿Dónde estamos nosotros en nuestras propias fuerzas? ¿Dónde estamos nosotros como seres humanos ante el Dios Santo que se ha revelado a nosotros en cómo debemos vivir basado en esa realidad? Ahí vemos nuestra miseria.